somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Señor, te damos gracias por permitirnos adorarte con estas alabanzas, Señor. En verdad queremos que lleguen como olor fragante ante ti, Señor.
Queremos practicar lo que vamos a hacer algún día en el cielo contigo, Señor, en tu gloria. Queremos, Señor, demostrar que te amamos. Queremos agradarte, Señor. Pedimos que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y que esta palabra sea respaldada por ti, Señor. Que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, no solo a nuestras mentes, Señor, sino que sea grabada en nuestros corazones, que sea parte de nuestra vida, Señor. Enséñanos, Señor, a cómo debemos caminar tras de ti, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes con tu palabra y bendice a los que están en camino, Señor. Y los que no pudieron, Señor, igual ellos puedan escuchar a través de estas redes sociales, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Salúdense, saluden a los hermanos que están de visitas. De hecho, visitas por 2 semanas. Pueden sentarse y abrir sus Biblias en Mateo. Vamos a continuar con nuestro estudio. Mateo capítulo 17. Nos quedamos en el versículo 9. Vamos a continuar del 10. Vamos a ver nada más 4 versículos del 10 al 13. El tema de hoy, el Señor Jesús les enseña a sus discípulos que las profecías estaban cumpliéndose, pero que lamentablemente muchos no estaban reconociendo los tiempos. Ese es el tema de hoy. Y debe sonarnos familiar porque hoy día muchos no han notado realmente que los tiempos anuncian la segunda venida del Señor. Los tiempos están verdaderamente mostrando que pronto el Señor Jesús vendrá y es algo que nosotros anhelamos, pero al mismo tiempo también nos da un poco de tristeza de que nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros conocidos que no conocen a Cristo puedan perderse, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que vimos la semana pasada para que podamos ligar, podamos entender lo que vamos a ver hoy. Recuerden que vimos posteriormente la transfiguración, o sea, después de esa hermosa demostración de gloria que el Señor Jesús tuvo y que estos discípulos muy amados que eran Pedro, Jacobo y Juan presenciaron, pues vemos que hubo una confirmación de parte de Dios, una confirmación contundente donde decía que Él estaba yendo por buen camino, que Él estaba yendo a Jerusalén y que el Padre estaba realmente afirmando que estaba en lo correcto, ¿no? Y estaba siendo respaldado por Él. También vimos que Moisés y Elías bajaron y estuvieron hablando con Él sobre su ida a Jerusalén, sobre su muerte, su resurrección, que viene siendo como su éxodo del Señor Jesús que estaba iniciando, ¿no? Vemos también que el Señor dio un mandato que escuchemos solo a Jesús, que no escuchemos doctrinas erróneas, sino que escuchemos solo la palabra de Dios y la tenemos en nuestras manos, esas Biblias, esa palabra, que no caigamos en el error de escuchar filosofías o otras cosas que no dice la Biblia. También podemos ver que quedó bien claro que estos discípulos no tuvieron un sueño, sino fue una visión, ¿sí? Y de esa visión iban a dar testimonio a futuro, pues el Señor Jesús les dijo claramente no mencionar nada de esto hasta después de su muerte, hasta después de su resurrección, ¿no? Entonces vamos con nuestro texto para iniciar. Mateo capítulo 17, versículo 10 al 13, vamos a ver hoy. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces vamos a iniciar. Estamos viendo que vimos esa hermosa escena de transfiguración. Dijimos que era una especie de metamorfosis, así como la que tienen los animales, como una mariposa que de gusano se vuelve una mariposa. Pero no fue un cambio de apariencia física, realmente fue un efecto llamativo, pero en extremo, un efecto que resplandecía, que hizo brillante su rostro, sus ropas, y era la gloria de Dios. Él estaba lleno de la gloria de Dios, su apariencia era hasta difícil de ver, dice Marcos que era como que vieras hacia el sol, ¿sí? Que se reflejaba la gloria de Dios, y como dijo, vimos su gloria, como dijo Juan, vimos su gloria como la gloria de ¿quién? Del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad, decía Juan el Bautista, Juan el apóstol, ¿no?
Entonces hemos visto también nosotros la gloria de Dios en nuestras vidas. Recuerden que nosotros andábamos a ciegas, en tinieblas, y hemos visto la gloria de Dios, hemos visto la luz. Si no, estuviéramos aquí escuchando a esta persona X hablando de un evangelio de Cristo, ¿no? Pero hemos visto la gloria de Dios y por eso estamos aquí presentes, queriendo aprender a conocer más del Señor, a ser más como Él, a ver esa gloria descrita a través de las Escrituras, revelada a través de las Escrituras, ¿no? Entonces vemos que después de esta transfiguración, dijimos que dos hombres vinieron hacia Él, Moisés, Elías, que eran los profetas, ¿no? Esos hombres de la ley, esos hombres que fueron usados por Dios, esos hombres que hicieron cosas grandes de Dios, ¿no? Y estaban estaban como que hablando con Él, pero como que lo estaban reforzando, como que lo estaban animando. Mira, ¿sabes qué? Ahí está el camino, estás yendo por buen camino, va a haber lo de la muerte, tienes que fortalecerte en el Señor. Prácticamente lo estaban fortaleciendo, ¿no? Pero luego también se escuchó una voz audible, ¿sí? Y esa fue la del Padre, respaldando que Jesús era su Hijo, que Jesús era el Mesías, que solamente el Señor Jesús podíamos escuchar, que solamente Él debemos obedecer y que Él estaba yendo de veras en el centro de la voluntad de Dios. Es importante que siempre busquemos estar al centro de la voluntad de Dios. El Señor estaba en el centro de la voluntad de Dios porque Él estaba yendo a Jerusalén. Él había dicho que iba a ser pues prácticamente maltratado por los escribas, por los sacerdotes, y que iba a ser muerto allá, ¿no? Pero que también iba a resucitar al tercer día. Entonces estaban hablando de esto, el Padre se presenta, imagínate la escena, y los tres apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, presenciando esto, y la voz del Padre audible diciendo: a Él oíd, este es mi Hijo amado en quien me complazco, a Él oíd, ¿no? Entonces vemos esta escena tan maravillosa, y pues esta voz enviada del cielo en un monte alto. Imagínate qué tan extraordinario fue, ¿no? Algo que pues jamás se había presenciado en esos tiempos. Se presenció, recuerden, en el Antiguo Testamento cuando Moisés obviamente hablaba con el Señor y ellos estaban presenciando algo tan grande. Poquito atrás también lo presenciaron cuando Juan el Bautista estaba con el Señor Jesús, pero no estaban estos tres discípulos. Ahorita esos tres discípulos estaban presenciando tan grande, y después de esto decidieron bajar del monte alto, y todo lo que ocurrió en ese momento les hizo recordar a los discípulos sobre las enseñanzas que ellos habían tenido. Obviamente enseñanzas cuando eran niños, porque en Israel desde niños se empiezan a dar las enseñanzas de las Escrituras, y ellos empiezan a recordar sobre cómo puede ser que haya venido Elías ahorita y que haya venido Moisés. Elías debía haber venido antes del Mesías. ¿Por qué está viniendo? Si el Mesías ya está con nosotros, ¿por qué está viniendo Elías ahorita? Entonces empezaron a tener ese problema, esas dudas, ¿no? Se hacían la pregunta: ¿por qué apareció Elías ahora y no antes, ¿no? Entonces se estaban complicando, estaban realmente como que un poquito como lampareados, ¿no? Aunque anteriormente el Señor Jesús ya les había dicho, ya les había explicado que fue profetizado desde Isaías y Malaquías que Elías vendría, pero obviamente no vendría en carne, sino vendría en espíritu, ¿no? A preparar el camino. Pero ellos como que todavía así no lo entendían, y el tiempo de Juan el Bautista en la tierra pues había cumplido esta profecía. Había cumplido esta profecía porque fue el carácter del espíritu de Elías que estaba en Juan el Bautista, ¿no? Entonces ellos no lo entendieron, obviamente se preguntaban qué es lo que quería decir el Señor con eso, qué es lo que quería decir con su muerte y su resurrección. Como que estaban en dudas, no lo entendían, trajo dudas a su mente, y por eso es que le hacen la pregunta: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero, ¿no? Ellos sueltan la pregunta al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estaban confundidos de las malas enseñanzas que les habían dado los rabinos, ¿no? Esas enseñanzas estaban totalmente erróneas, estaban malinterpretadas, y ellos se basaban en una profecía de Malaquías. Si quieres apuntar, Malaquías 4, capítulo 4, versículos 5 al 6, lo voy a leer. Dice Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, confundidos por las enseñanzas que habían tenido, obviamente estos
discípulos no entendían. Bueno, si el Señor vino, dice acá que va a haber de alguna manera como una guerra, como una especie de gobierno que va a luchar contra el Imperio Romano, porque pues prácticamente está hablando de que va a hacer volver el corazón de los padres, pero va a venir grande y terrible y va a herir la tierra. Entonces ellos tenían como que esa duda, ¿no? O sea, creían que Elías, el tisbita, porque era tisbita, vendría personalmente, pero que vendría como vino en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo vino en el Antiguo Testamento? No sé si recuerdan que Elías estaba solo contra una región y contra 850 profetas. ¿Sí recuerdan eso? Elías apareció, el Señor le estaba diciendo que tenía que ir a enfrentar al rey y a toda esa región y decirles que pues vamos a hacer unos holocaustos y a ver quién es Dios, si tu Dios por el Baal o mi Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que habían 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, y aparte toda la región a favor de ellos, y Elías solito contra todos ellos. Entonces, ¿qué pasa con Elías? Que hacen el holocausto y esos cuates empiezan a tratar de que su Dios consuma ese holocausto, y empiezan así como a danzar, a hacer muchas cosas. De hecho, hasta se sajeaban, se cortaban para que la sangre chorreara, y su Dios no respondía, y Elías hasta se medio burlaba, decía, háblale más fuerte, a lo mejor está dormido. Entonces Elías, ¿qué hizo? Cuando terminaron su tiempo estas personas, él preparó su holocausto, mojó todo con agua, y todo así dijo que le echan más agua al holocausto, y cuando oró y clamó al Señor, vino fuego del cielo y consumió todo ese holocausto totalmente. Entonces ellos tenían esto en mente. Ellos decían, bueno, si Elías va a venir, a lo mejor viene como vino anteriormente, y va a hacer que fuego del cielo descienda sobre estos romanos que están oprimiendo al pueblo de Israel, ¿no? Era su idea. Habían malinterpretado las escrituras, no creían que el Señor podía venir tal vez, o Juan el Bautista podía cumplir la profecía de alguna manera con predicación sobre el arrepentimiento. Ellos decían, no va a venir este Juan el Bautista o Elías, va a venir a preparar el terreno, porque va a venir el Mesías que va a liderar esa guerra o ese grupo para que vaya en contra de los romanos y nos liberen de la opresión de los romanos, ¿no? Eso es lo que ellos pensaban, ¿no? Entonces vemos que estos estaban pensando en que de esa manera se iban a restaurar las cosas, pero el Señor les dijo, no, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Nos digo que Elías ya vino, y no lo que hicieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. O sea, vemos que Juan el Bautista obviamente tuvo ese ministerio sorprendente, ese ministerio de veras que fue fuerte. Él no tenía preferencias, no le importaba si habían estatus, y él confrontó hasta a Herodes, y este hombre pues obviamente tenía ese carácter de Elías, que era el espíritu del carácter de Elías que vino sobre él. Entonces, aún así, él hablando con ellos, porque mandaron sacerdotes, mandaron levitas a preguntarle quién era, él hablando con ellos, platicando con ellos, le hicieron varias preguntas, él respondió, y aún así no lo reconocieron, y vamos a ver cómo fue esto en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 23. Él nos da un testimonio muy fuerte. Dice Juan 1, 19 al 23. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, dijo Juan el Bautista. Juan 1, perdón, pastor. Juan 1, del 19 al 23. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. Le preguntan, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Le dicen. Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces vemos un testimonio muy hermoso, ¿no? Algo extraordinario, algo que no lo ves en una persona natural. Ver la humildad aquí, enfoquémonos y veamos la humildad de Juan el Bautista, es algo increíble. ¿Qué significa increíble? Algo que no se puede creer.
que es difícil de creer, que es difícil de encontrar, ¿no? Y vemos la humildad acá de Juan el Bautista diciendo, no, yo no soy. Él que quería poner los ojos y la atención en el Mesías, toda la gloria para él. Él dice, no, aún así le preguntaban, ¿eres Elías? No. ¿Eres el profeta? No, yo soy la voz que clama, yo soy el que vengo a preparar el terreno. Arrepiéntanse, decía él, ¿no? Y a pesar de que era un profeta y que también era el cumplimiento de esa profecía de que Elías ya había venido, era el cumplimiento, aún así mencionando, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta, aún así no le creyeron, y lamentablemente les estaba revelando su verdadera identidad, les estaba diciendo, miren, yo realmente vengo a preparar, tengo el espíritu, el carácter del espíritu de Elías, y yo vengo a preparar el terreno, a preparar esos corazones para el arrepentimiento, para que cuando venga el Señor reciban al Señor, ¿no? Era lo que él estaba haciendo. No quisieron creerle, ¿por qué? Porque Juan el Bautista no estaba ministrando algo que ellos querían. Ellos tenían sus creencias, ellos tenían tradiciones religiosas, entonces no encajaba con lo que él predicaba, ¿no? Entonces estamos viendo como diciendo, bueno, a lo mejor iba a preparar a los hombres para una guerra, y cuando venga el Mesías, él iba a liderar todo eso. Entonces estaban viendo que no estaba preparando ningún ejército, no estaba juntando gente para ir en contra de los romanos, y obviamente no les convenía, y obviamente no estaba de acuerdo a sus tradiciones, y ¿qué hicieron? Lo negaron, no reconocieron la gran bendición que estaba enfrente de ellos. Al final que vimos de Juan el Bautista, él cumple su ministerio y luego es decapitado por Herodes. ¿Por qué fue decapitado? Porque recuerden que él confrontó a Herodes, porque Herodes estaba realmente en adulterio con la esposa de su hermano. ¿Sí? Y no solo era la esposa de su hermano, sino que también era pariente de ellos. O sea, estaba en pecado. Juan el Bautista no tuvo temor, confrontó y obviamente terminó, pues obviamente decapitado, ¿no? Entonces vemos cómo estos hombres no quisieron reconocer los hombres más religiosos, no quisieron reconocer a Juan el Bautista como el profeta, no quisieron reconocer tampoco al Mesías. Recuerden que cuando vino Jesús, lo mismo pasó, no quisieron reconocerlo. Dice que la luz del universo llegó a nosotros, o sea, Cristo vino a nosotros, pisó esta tierra. Cómo realmente el hombre se enfoca en darle gloria al hombre que pisa la luna y no le da toda la gloria al Señor Jesús, que pisó este mundo tan insignificante comparado a un universo tan vasto de planetas inmensamente más grandes que este. El Señor Jesús vino, pisó esta tierra, y ¿qué hicieron? Lo ignoraron. ¿Por qué? Porque no era lo que ellos egoístamente querían que fuera, un rey que venga con espada a dominar a los romanos. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, ¿cuántas veces no pasa esto, no? Bueno, ¿cuántas veces no ha pasado en tu vida que tú estás hablando de Cristo, pero la sociedad obviamente está en otro sistema, y al tú llevar un sistema completamente diferente, muchas veces ¿qué hacen? Te rechazan aquí, te rechazan allá, te ignoran allá, y tú lo has pasado muchas veces, y lo hemos pasado todos. Pero que esto no nos achicopale, que esto no nos haga retroceder. ¿Por qué? Porque tanto ellos como nosotros despreciamos al Señor. Tanto ellos como nosotros condenamos al Señor. Y muchos dicen, no, pastor, yo nunca. Vamos a Isaías 53. Isaías capítulo 53. Vamos a leer versículo 3 al 5. Dice que era varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Experimentado en dolores, y lo tuvimos por azotado, despreciado. ¿Okay? Nosotros de veras estamos destituidos de la gloria de Dios,
nosotros no teníamos oportunidad, aún estando en ese tiempo no teníamos oportunidad. Realmente no hay ni uno que busque de Dios, dice la palabra, no hay ni uno bueno en este mundo. Así que no podemos decir, oye, esos hicieron esas barbaridades y nosotros nunca las haríamos. Nosotros las hicimos. Con el hecho de no querer escuchar la palabra de Dios, estamos negando y despreciando al Señor. Entonces, somos inmerecidos de su gloria. Sin embargo, Dios tuvo misericordia, y aunque para el mundo lo que está roto es inservible, para el Señor no. Para el Señor no. El Señor de veras restaura. El Señor lo hace nuevo. Y vamos a ver a un salmista, el salmista de capítulo 8, versículo 4, en qué nos presenta, cómo nos presenta ante Dios, ¿no? Dice el salmista en el capítulo 8, versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Aquí estamos viendo al salmista reconociendo que somos, al lado de nuestro Creador, algo insignificante. Está diciendo que somos simples mortales. O sea, realmente, ¿cómo es que tú, Señor, vas a venir a esta tierra a dar tu vida por nosotros? Si realmente somos insignificantes, somos polvo cósmico. Si llegas a ver de veras las imágenes del universo tan vasto, somos peor que una hormiga. Y dice, ¿qué es un simple mortal para ti que lo visitas, que das tu vida por él? Entonces el creador de ese planeta y de la humanidad misma, él mismo vino a este mundo insignificante, y es Cristo, y vino a dar su vida por nosotros, y nosotros somos minúsculos ante la creación del Señor, pero también somos frágiles, somos formados del polvo. Un día estamos, otro día nos desvanecemos como el polvo, pero aún así Él nos quiere en su reino. Y aún así, descosidos, Él nos quiere hacer nuevas criaturas. Y es algo hermoso. En un momento somos capaces de manejar situaciones difíciles como grandes empresarios que controlan 500, 1000 personas en una empresa, y manejan máquinas, y dices, wow, o sea, personas que dices, yo no lo podría hacer. En un momento somos esas personas que tenemos algunos problemas grandes y podemos salir de ellos, pero de pronto también puede venir una enfermedad, puede venir un accidente, y nos volvemos casos emocionales perdidos. La vida es como el humo. Ahora lo ves, al rato ya no lo ves. Entonces, somos frágiles, somos realmente algo pasajero. Hoy pasamos, vemos una flor, y mañana paso, y ya no está la flor. ¿Qué pasó? Se la llevó el viento. Somos frágiles. Sin embargo, el Señor Jesús, con el poder de su palabra, nos sustenta, nos da la vida, y no solo nos da la vida para estar en este mundo, quiere que estemos con Él en la eternidad. Y Él vino a pisar, Él estaba frente de ellos, Él quería darles oportunidad a ellos, y ellos quisieron, lo rechazaron. ¿Qué hicimos? Lo rechazamos. Es algo que es, dices, ¿cómo va a ser que rechacen a Dios? Lo hicimos. Aún la luz vino, aún el Señor controla el cielo, la tierra, el universo, nada sale de su órbita porque está en control. Nosotros lo hicimos, lo rechazamos, y ellos también. Decía Bildad en Job, capítulo 25, uno de los amigos de Job, Bildad se llama, Job capítulo 25, versículos 5 y 6, ahí a este sí nos describe tal y como somos. Dice, he aquí, ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Este personaje bíblico nos da una perspectiva de qué somos junto al omnipotente Dios. Él es grande, Él es sublime, y aún así, gusanos, quiere que seamos parte de su reino. ¿No es una gran bendición? Decir que
De veras, Dios es glorioso porque Él creó la luna, Él le dio el brillo, Él le da la intensidad que tiene la luna, que es más fuerte que las estrellas. Cristo sostiene todo el universo, dice Isaías 40:12, que con la palma de su mano. Y es verdad, si su mano fuera retirada de todo esto, ¿qué pasaría? Todas las cosas desvanecerían. Nada puede ser comparado con Él. Él alimenta el sol, Él a través del sol le da luz a la luna, Él oculta la luna, porque si sabías que la luna no tiene luz propia, ¿verdad? El sol le da. Él guía a los planetas en su trayectoria, preserva este universo, Él controla el día, Él controla la noche, Él controla la marea de los mares, las tempestades. O sea, decía Juan, el verbo se hizo carne. El verbo significa la fuente de toda la vida. Y la palabra griega antigua traducida como vida es zoe, Z-O-E, que significa el principio de la vida, y no bios, que es sencillamente la vida biológica. No que en Cristo está la vida y la luz, no. Cristo es la vida, Cristo es la luz. Entonces, sin Él estamos muertos, sin Él estamos en tinieblas, en oscuridad. Él vino ante nosotros y fue rechazado, y aún así sigue teniendo misericordia. Para mí Jesús es el Señor, y para ustedes me imagino que también, y estuvo frente a las narices de todos estos judíos, estuvo en sus narices de los escribas, del Sanedrín mismo, romanos, samaritanos, gentiles. ¿Y qué hicieron y qué hicimos? Lo despreciamos. Lo despreciamos. Se burlaron, nos burlamos. Lo masacraron, lo masacramos. Entonces, quiero que te des cuenta que realmente lo que Dios está haciendo, algo tan maravilloso, tan grande. Su amor está siendo derramado sobre nosotros, porque nosotros no somos buenos. Por naturaleza somos malos, el corazón es perverso, dice la palabra. Entonces, estos discípulos no entendían muchas cosas. No entendían el cumplimiento de la ley, no entendían el cumplimiento de los profetas, no entendían el cumplimiento de los salmos. Los judíos estaban totalmente errados y al final terminaron por crucificar al Salvador. Terminaron por crucificar al Mesías, porque Él dijo, y así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Padecerá de ellos. Entonces, ¿cuántas personas hoy en día tampoco reconocen al Señor Jesús como el Señor y Salvador de su vida? Muchos. Muchos de nosotros no queríamos ni reconocerlo. ¿Por qué? Porque no queríamos renunciar o a nuestras tradiciones religiosas o al pecado. ¿Por qué? Porque en las iglesias enseñan tradiciones, enseñan otra cosa, malinterpretaciones de la Biblia. ¿Cuántas personas se van a quedar realmente en la gran tribulación porque no quieren desarraigarse, no quieren comprometerse con el Señor, o no quieren realmente creer en lo que son las profecías del Señor Jesucristo que se están cumpliendo? Muchos creen, falta mucho tiempo, aún hay tiempo, sigo dándole huevo a la hilacha y después ya habrá tiempo para que yo me arrepienta, yo me acerque al Señor. No tenemos tiempo. ¿Cuántos se van a ir al infierno por eso? ¿Cuántos se van al infierno porque no creen en Él? ¿Cuántos van a morir en sus pecados porque realmente no están buscando de Dios? Entonces, todo esto que ha pasado, lamentablemente nuestra religión nos los había enseñado. Generación tras generación nos han enseñado otras cosas que no son bíblicas. Por ejemplo, a veces dices, mi chichi, ¿no? Mi chichi. Mi chichi enseñó a mi abuelita a mi mamá, y pues yo obviamente creo en lo que la familia por generación ha aprendido. Entonces, ¿cuántos realmente estaban equivocados realmente en su manera de pensar? Muchos. Interpretaciones bíblicas que no son buenas. Segunda de Pedro 3:15 al 18 nos da un ejemplo. Dice segunda de Pedro 3:15 al 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los
indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces debemos tener cuidado de no seguir cayendo en el error de estar creyendo en cosas que no son bíblicas, de estar creyendo en tradiciones religiosas. Hombres que enseñan doctrinas que no son el Evangelio de Cristo. En ese tiempo obviamente no quisieron reconocer las profecías sobre la primera venida del Señor Jesús, y hoy día no quieren reconocer sobre la segunda venida del Señor Jesús, que está muy próxima. Entonces tenemos que tener cuidado, porque cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, ¿qué pasa? La fe viene por oír la palabra, empieza a venir esa fe, pero nuestro propio corazón malvado y también el mal empiezan a entrar en oposición a que no creas, a querer desviarte en alguna doctrina que no es correcta, tradiciones religiosas, todas estas cosas. Pero ya que tengas una relación con el Señor Jesús y lo conozcas, vas a empezar a confiar en Él, o sea, vas a empezar a creer en su palabra, que es verdad, y solo a Él escucharás, como dijo el Padre. Como pasó con esos discípulos, a pesar de que al principio no entendían, porque no estaban entendiendo, porque traían enseñanzas que eran erradas, pero ¿qué pasó? Como conocían al Maestro, tenían buena relación con Él, sabían que Él hablaba la verdad, empezaron a hacer lo correcto, porque se les fue abierto realmente para que comprendieran las Escrituras. Entonces, al final del texto, los discípulos dijeron que ya entendían que se refería a Juan el Bautista. Esto fue porque el Señor les abrió el entendimiento. Entonces, hay muchas cosas en la Biblia que sí son difíciles de interpretar, no digo que no, pero el Señor claramente nos dejó un maestro, nos dejó un guía para que toda la verdad realmente sea iluminada para nosotros. Dice Juan 14, del 25 al 26: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces nos ha sido dado un Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que nos guíe, para que nos abra el entendimiento, para que también aprendamos de la palabra, y pues ellos mismos, el mismo Señor ha constituido ministerios dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que se va a enseñar? La palabra. La palabra, recuerden que la palabra es lumbrera a nuestros pies. La palabra ilumina nuestros caminos. Y dice 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. ¿Con qué fin? Dice la palabra, que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el Espíritu nos abre el entendimiento, nos enseña, nos guía en su palabra y nos llena de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos en toda buena obra y madurez espiritual. Por eso constituyó el Señor a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar la obra de los santos. ¿Okay? Entonces, esto lo puedes corroborar en tu casa, Efesios 4, del 11 al 15. Entonces es importante que nosotros nos esforcemos, que pongamos de nuestra parte para permitirle al Espíritu Santo que nos guíe a una sana doctrina, que podamos poder llenarnos de Él para poder entender lo que Él quiere enseñarnos, y para que esa palabra que ya nosotros hemos entendido podamos darla a enseñar a otras personas, y para que pueda haber un crecimiento. ¿Okay? Entonces es importante, como dice en 1 Corintios 2:14, que sea en el Espíritu, porque de manera natural no puede ser. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. Entonces es importante que sea en espíritu. Así que es importante que nos sometamos a Dios, que nos llenemos del Espíritu Santo. Al final, si nos sometemos a Dios y abandonamos todas nuestras creencias religiosas, si abrimos nuestro corazón a su palabra, podemos llegar a entender las maravillas del Señor. Entonces, como dice el Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En conclusión, hoy día muchos no han notado que los tiempos de veras anuncian la segunda venida del Señor. Realmente se discierne en espíritu. Está muy cerca, vemos adversidades, vemos tragedias, están a la orden del día. Terremotos que antes escuchaban que al año eran 5, ahorita son 488 en este 2018 terremotos. En el mismo día. Entonces, esto es espiritualmente viéndolo, la venida del Señor está muy cerca. Se puede decir que son los dolores de parto. Entonces debemos tener cuidado que no nos vaya a sorprender como el ladrón que viene a robar en la noche, porque Él dijo que así iba a venir, ¿no? Así que el día está cerca. Ahora, ¿qué estás haciendo tú, hijo de Dios, hija de Dios? ¿Qué estás haciendo tú, cristiano? Despierta, ponte las pilas. ¿Para qué? Para trabajar en la extensión del reino de Dios. En lo que hagas, glorifica a Dios. Extiende, habla de Dios. Lo que hagas, hazlo para el Señor. Siempre piensa en que estás haciendo todo para el Señor. Recuerda, tenemos que dar a conocer a Cristo a través de nuestras actitudes, a través de nuestro trabajo, a través de nuestras actividades. No solo es el conocimiento, sino nuestra vida, nuestro caminar. Entonces, te digo, ¿qué estoy diciendo? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto lo diría el Señor Jesús? ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿Cómo me comporto? Busco al Señor día y noche, medito constantemente en la palabra, estoy haciendo esto así como lo haría el Señor Jesús, lo que quiera que estés haciendo. Así como trato a los demás, trataría yo al Señor Jesús. Lo haría esperar mientras egoístamente termino de hacer lo que a mí me conviene. Le haría creer que me interesa, lo engañaría, le mentiría, así como le puedo mentir a otras personas. Y todas esas cosas deben de venir a nuestra mente, porque tenemos que pensar en qué haría el Señor Jesús. Si yo voy a hacer todo para el Señor Jesús, yo tengo que ponerme a hacer esas preguntas. ¿Así actuaría Jesús? ¿O así actuaría yo delante de Jesús? ¿Estoy verdaderamente diligentemente compartiendo las enseñanzas que a mí ya se me han dado, que ya se me han sido iluminadas porque están reveladas en la Biblia? Y así como esto, muchas cosas más. Entonces hay que meditarlo. Medítalo en tu casa, ora, que el Señor te ayude, porque ese es el consejo que yo les doy y que también me lo doy a mí mismo. Con eso terminamos el tema de hoy. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Pedimos que sea respaldada por tu Espíritu Santo, que quede en nosotros grabada en nuestros corazones y que podamos compartirla por amor a los demás, por amor a ti, Señor, que pueda verse que realmente estamos escuchando tu palabra y que realmente estamos siendo convertidos por ti, Señor. Que no sea en la carne, Señor, en el Espíritu. Gracias, Señor, por tu bendita palabra y porque nos da la oportunidad de poder, Señor, volver al redil, Señor, porque a veces nos salimos de ellos. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, lo que vas a hacer. Gracias, Señor, porque sabemos que si pedimos, Señor, con fe lo tendremos, si estamos en tu voluntad, Señor. Bendícenos, bendice a mis hermanos aquí presentes, bendice a los que no pudieron venir, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Al final le pones a decir, Cristo no está muerto. La vida caminando el camino.
deseo, lo único que quiero es que si necesitas a alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Y yo quiero poder responder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar, cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. No crees que mi vida se desperdicia cosas que la pena no valdrá. Afane ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Yo quiero responder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar, cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Me entregue la pasión en ti, no quiero ni tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Y yo quiero responder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar, y cuando tú regreses,